El doctor Juan Peña, abogado penalista, está con nosotros para hablar de estos temas. Doctor Peña, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Pamela, buenas tardes, muchas gracias. A ver, organización criminal y el presidente Pedro Castillo, en la hipótesis de la fiscal de la Nación o de la fiscal Marita Barreto, es el líder de esta organización criminal. ¿Cómo demuestra ella que esto ha ocurrido? O sea, ¿cómo se entiende que se forma esta organización criminal? ¿Se forma previamente a tomar el poder o una vez que llegan al poder se organizan para medrar del Estado? De hecho, el Ministerio Público ha tenido que tener indagaciones previas y hoy en día declaraciones de testigos o de investigados que se han acogido a la colaboración eficaz, en donde han indicado de que ellos solos, por su propia cuenta, no podrían cometer un ilícito penal, que necesitan ayuda de alguien que esté más arriba, alguien que esté más abajo, para poder lograr el cometido de ese ilícito penal. Entonces, lo que te dice el tipo penal es que en la organización criminal tiene que haber por lo menos una jerarquía de forma vertical. Entonces, lo que vamos a encontrar hoy en día es que hay personas que han aceptado cometer ilícitos penales y dicen, yo respondía a las órdenes de un superior y a su vez habían personas que respondían a lo que yo ordenaba. Correcto. Entonces, tienes de todas maneras una organización y es lo que la Fiscalía ha llegado a entender así, porque si no solamente lo que podría hacer el Ministerio Público es abrir una investigación por tráfico de influencias de repente. Si solamente una persona hubiera sido necesaria para cometer el ilícito penal. Claro, Bruno Pacheco y el caso de los ascensos, por ejemplo. Bruno Pacheco jactándose de tener, no ser el brazo derecho a nivel administrativo del presidente en Palacio de Gobierno, escribía, presionaba, cobraba las coimas, pero no estaba en su capacidad ejecutar estos ascensos, o sea, que se cumplan. Exacto, que hubieran esos ascensos. Para él poder cometer este ilícito penal de tráfico de influencias necesitaba la ayuda de alguien que le dé la orden, ¿no? Que pueda ordenar y que pueda firmar la designación de tal persona a tal puesto de trabajo y además alguien que de repente podría cobrar el dinero si es que él no lo hacía. Correcto. Entonces, de alguna manera, si ya ha venido realizando ese tipo de ilícitos más de una vez, es que su manera de cometer el ilícito ha sido no solamente una, sino ha venido desarrollándose en un tiempo determinado, con lo cual el tipo penal que encajaría perfectamente es el de organización criminal o asociación ilícita para delinquir en todo caso. Correcto. Pero que de alguna manera hoy día el Ministerio Público está haciendo un abanico mayor para que no se le escape ninguna persona o ningún otro elemento que pueda acogerse en la organización criminal. En el tema de las licitaciones y de las obras asignadas al alcalde, a la municipalidad de Anguía, porque está, su alcalde hoy está preso preventivamente, ¿no es cierto? Ahí también se aplicaría la figura de organización criminal, porque la sospecha es que todo corrió muy rápido para favorecer al municipio de donde es el presidente Pedro Castillo y favorecer a esa comunidad en particular. Algo que escuchaba en las entrevistas del abogado del presidente Castillo es que entienden, o bueno, la defensa que creo que va a ser su estrategia es entender o tratar de proponer que existe solo una organización criminal y que tiene distintos tentáculos en los cuales uno se encarga, por ejemplo, el tema de licitaciones, otro los ascensos, otra persona del tema de algunas coimas para en el MTC, otro en el Ministerio de Vivienda. Entonces, teniendo en cuenta esa teoría, sí estaríamos dentro de una organización criminal. Que tiene distintos brazos es otra cosa y que si es que el presidente tenía o no la capacidad de poder ordenar a alguna u otra persona, eso es lo que se verá en la investigación. Pero en parte tiene algo de razón lo que dice la defensa del presidente Castillo. Es decir, el presidente lidera supuestamente para la Fiscalía una organización, pero que tiene distintas ramas para poder ejercer presión o poder facilitar un delito en cada tipo. Claro. Vivienda, transportes, ascensos. No, cada persona tiene... Claro, hay roles asignados para cada sector. O sea, en Fuerzas Armadas, en Vivienda, en Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hay roles asignados. Cada uno comete un ilícito penal distinto, pero es parte de una misma organización. Me imagino que en su teoría, al final, tratará de pedir una acumulación de carpetas, porque va a poder postular de que es una sola organización, que tiene distintos roles, como los bien podido acotar. Pero tendrán que ver si es que el presidente Castillo, me imagino que su teoría, tenía influencia respecto a estas personas o no. A ver, ok, y ahí vamos a la percepción que tengo, que como que se está esperando una prueba, como que un audio escuchando al presidente Pedro Castillo, o un documento, o un video
que haga el paralelo a los Vladivideos de los 90s. Algo tan concreto que ya no te deje dudas de que el presidente pudiera estar involucrado en estos delitos por los que se les está investigando. De alguna manera lo que cada persona tiene como derecho es la presunción de inocencia, pero que hoy en día tengamos 6 investigaciones en donde el Ministerio Público en un inicio, respetando el aforo del presidente, no le abrió una investigación, pero en el caso 1 tienes un colaborador eficaz que te señala al presidente. En un caso 2 tienes un segundo colaborador eficaz que te señala al presidente. En el caso 3 te pasa lo mismo. Entonces el Ministerio Público ha tenido que hacer una nueva interpretación de lo que se veía respecto a la Constitución y decir, ok, ya tengo 3 personas en 3 investigaciones distintas que me señalan al presidente. Tengo que interpretar bien la Constitución para poder por lo menos iniciar una investigación. Correcto. Ya no puedo seguir haciéndome la vista gorda porque 3 personas que están colaborando con el Ministerio Público para llegar a esclarecer un hecho delictivo me están apuntando al presidente. Entiendo que puede haber sido ese el argumento con el cual el Ministerio Público hoy en día tiene una nueva interpretación de la Constitución que no venía haciéndose, que se venía postulando ya desde el gobierno, me parece, del presidente Vizcarra, pero que hoy en día recién se ha llegado a establecer como precedente. Presidente en ejercicio puede o no ser investigado. Benji Espinosa, en una entrevista antes de ser abogado del presidente, me había dicho que su interpretación era que sí, que el presidente puede ser investigado en funciones. Ahora lo interpreta de otra manera, es abogado y tiene una estrategia legal por desarrollar. Pero, digamos, está claro pues que el Ministerio Público, como usted dice, frente a esta cantidad de evidencia y de indicios, no puede eximirse de perseguir el delito y de investigarlo, ¿no? Exactamente. Sobre todo porque distintamente hubiera sido el caso de que una persona X hubiera denunciado al presidente y que otra persona también lo hubiera hecho. Son investigaciones que de repente el Ministerio Público, como ha pasado en anteriores ocasiones, ha hecho suspendo mientras se mantiene en ejercicio de sus funciones. En estos casos, el Ministerio Público ha abierto investigaciones contra particulares que no tenían el aforo como el del presidente. Al momento de indagar, estas personas han dicho, ok, tienes razón, Ministerio Público, yo cometí un delito y te voy a dar todas las pruebas y todo lo que yo crea que pueda aportarte para que tú llegues a esclarecer el hecho. Pero todas esas pruebas apuntan al presidente. Correcto. Ahora, hemos escuchado a Aníbal Torres, al abogado y a quienes aún defienden al presidente Pedro Castillo, repetir lo mismo. No se ha mostrado ninguna prueba que vincule al presidente. Estamos hablando de delincuentes que están admitiendo haber cometido delitos. ¿Por qué le vamos a dar crédito a la palabra de Pacheco, a Samir Villaverde, a Karelim López, que de momento son los colaboradores que conocemos, están en este proceso en la Fiscalía? A ver, para esta etapa, que es la preliminar, como bien se ha apuntado, no necesitas pruebas, porque las pruebas las vamos a actuar recién en la etapa de juzgamiento, que es la parte final casi del proceso penal. Pero para, por ejemplo, medidas de coerción, ya sea prisión preventiva, detenciones preliminares, necesitas solamente elementos de convicción que tengan una sospecha grave de que hayas cometido un ilícito penal. En este caso, por ejemplo, si tienes colaboradores eficaces que te sindican al presidente y tienen documentos con los que pueden corroborar y que el Ministerio Público los tiene a su poder, fácilmente podría pedir una medida como la de prisión preventiva. Es indistintamente que el juez se lo vaya a dar o no, vaya a otorgar este pedido, el Ministerio Público lo puede requerir. Ahí van a tener que entrar a detallar si es que efectivamente los elementos de convicción que tienen son suficientes para llegar al nivel de sospecha grave. Permítame, doctor Peña, un minutito a volver al Congreso de la República con Igor Malca. ¿Por qué se ha retomado la sesión? Igor, te escuchamos. Retomamos la conversación con el doctor Juan Peña, abogado penalista. Me decía, a ver, el tema de qué tantas pruebas necesita la Fiscalía o debe tener la fiscal del caso para proceder a una acusación o abrir una investigación. Y hablamos de los colaboradores eficaces. Entonces, me decía usted, las pruebas, bueno, las pruebas se presentan después. Y ahí es donde viene quienes cuestionan la figura de la prisión preliminar. Porque dicen, todos son inocentes hasta que la Fiscalía demuestre lo contrario. Y para ello necesita pruebas. Entonces, aquí lo que están haciendo es apresarlos para recién buscar las pruebas y se está vulnerando el derecho a la presunción de inocencia. Y hay quienes opinan en ese sentido que es un abuso, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la señorita Jennifer Paredes. Y ya no, claro, con Bruno Pacheco, con Juan Silva, con el sobrino no dicen nada, pero cuando es familiar del presidente dicen, ¡qué abuso! A ver. De hecho, la medida que tiene la sobrina del presidente es una detención preliminar. Correcto. La cual, al vencer, lo que se busca en esta medida es proteger, por ejemplo, objetos, ya sea computadoras, celulares, impresiones, resguardar esta información
porque se cree de que la persona investigada la podría destruir o tomar declaraciones a personas que de alguna manera podrían estar en peligro. Para eso es la detención preliminar. El Ministerio Público sustrae a una persona de su libertad para poder hacer las diligencias que cree de que esa persona podría obstruir. Una vez que culmine este plazo, el Ministerio Público, habiendo obtenido toda la documentación que creía, podría decir, ok, no te voy a pedir una prisión preventiva, pero vas a tener desde ahora medidas con restricciones. Entonces, no es del todo cierto de que el Ministerio Público tenga esta medida hoy en día de detención preliminar, que vaya a ser, por ejemplo, la de 18 meses o de 6 meses. Va a ser una medida preventiva muy corta para que el Ministerio Público pueda acoger la documentación que cree que puede ser destruida y, de alguna manera, luego seguir con su investigación. Entonces, es solamente una detención preliminar. Correcto. Distinto a la prisión preventiva. Ahora, respecto a la prisión preventiva, si el Ministerio Público hoy en día, hablo de Fiscalía de la Nación, tiene, por ejemplo, que en los casos que se le sigue a Carolyn López, a Bruno Pacheco, a Samir Villaverde y en otras investigaciones, tiene colaboradores eficaces donde cada colaborador, sin vincularse, da una versión distinta que de alguna manera le da responsabilidad al presidente, no tiene solamente un elemento de convicción, ya tiene 5 elementos de convicción, que son 5 testimonios de personas totalmente distintas que le están indicando al Ministerio Público que el presidente habría cometido un ilícito. ¿El solo testimonio es suficiente? No es suficiente, pero son 5 testimonios ahora, no solamente uno. Pero además, imagino e intuyo que el Ministerio Público no solamente le ha dicho a esa persona, te voy a aceptar tu colaboración eficaz sin mostrarme nada. Ha tenido que de alguna manera, ya sea correos electrónicos, ya sea mensajes de WhatsApp, ya sea llamadas, corroborar en parte lo que está diciendo. Si bien es cierto, no está corroborado finalmente, de manera concreta, le ha aportado indicios para decir lo que estoy diciendo es verdad. ¿Y esos indicios serían suficientes eventualmente para que la fiscal de la Nación termine acusando, pero claramente, por lo que señala la Constitución, reservando esa acusación para el final del mandato del presidente Pedro Castillo? De hecho, la figura del proceso penal te permite hoy en día pedir una prisión preventiva sin necesidad de acusar, porque la acusación se da al final del proceso de la investigación preparatoria. La prisión preventiva tú la puedes pedir una vez que inicies la investigación preparatoria. ¿Incluso aplica al presidente a pesar de su investidura? No tendría ningún problema, ya que la investidura lo que se protegía era, y se ha entendido así, de que no lo puedes acusar. Entonces, si le puedes abrir una investigación preliminar, también puedes ejercer alguna medida de coerción en contra de él. Lo que sí tendría que hacer es correrle traslado al Congreso si es que el juez supremo en ese momento, porque algo que sí se tiene que diferenciar, que es lo que también... claro, lo que solicita la Fiscalía refrenda el Poder Judicial o se lo deniega. Así es, pero si, por ejemplo, el juez supremo, en este caso, acepta el requerimiento del Ministerio Público, lo que tendría que hacer es darle cuenta al Congreso de la República para que ellos, como la autoridad competente para ese tipo de aforo, puedan poner a disposición al presidente. Ahora, tenemos una figura más perentoria por lo que hemos visto en Palacio de Gobierno hace 2 días, cuando se va a detener a la señorita Paredes, a la hija adoptiva del presidente, su cuñada. Hacen esperar al equipo 1 hora, más de 1 hora, y la presunción es que ella estaba en Palacio de Gobierno. La geolocalización le indicaba al equipo que estaba en Palacio de Gobierno. Y Perú 21 ha publicado que, las declaraciones que habrían dado trabajadores en Palacio de Gobierno que dicen la señora estaba acá y el presidente Pedro Castillo dio la orden de que no se le permite el ingreso. ¿Califica como obstrucción a la justicia? De alguna manera sí califica como obstrucción a la justicia, pero quiero ser bien imparcial con esa opinión y dar algún tipo de rescate a lo que la defensa de Castillo, del presidente Castillo indicaba. Que las personas que estaban autorizadas para ingresar a este lugar no se encontraban presentes. O que la persona que el juez había dicho, bueno, tú vas a ser quien va a ordenar el operativo y vas a ser tú quien va a ingresar, no estaba. Entonces, por ese lado, reglas claras. El derecho te dice, el juez autoriza a X persona a que ingrese al domicilio. Si X persona no está y A quiere cumplir su rol, no lo puede hacer, porque la orden es expresa. Además de que sí creo de que al dar una orden en contra del domicilio del presidente, porque indiferentemente que la orden sea contra Juan Peña, Pamela Vértiz o la señorita, la orden va para el domicilio del presidente. Entonces sí creo que en este caso debió haber sido un fiscal supremo quien lo requiera, un juez supremo el que ordene a la persona indistinta que pueda ingresar.
En esa parte yo sí creo que ha habido de repente un abuso por parte o un apuro por parte de la Fiscalía para poder cumplir con la medida. Es mi opinión. No, de acuerdo. Quisiera entender el origen de... O sea, a ver, lo que me está diciendo es que la persona encargada de ejecutar este allanamiento tendría que haber sido un fiscal supremo. Sí, así es. O Porque lo que estás de alguna manera violentando es el domicilio del presidente. Que tiene un aforo como alto funcionario. Ayer me decía Luciano López, que es abogado constitucionalista, me decía la inmunidad y todos los, digamos, las prerrogativas son personalísimas, son al presidente, pero digamos no a los espacios que ocupa. Es lo que pasó en algún momento en la Fiscalía de la Nación, que el grupo, también dirigido por el mismo coronel, había infiltrado personas dentro de la Fiscalía de la Nación para poder ver si es que en ese entonces el doctor Chávarri, que era fiscal de la Nación, habría cometido un ilícito o no. El tema de poder infiltrar personas dentro de una entidad como Fiscalía de la Nación, Presidencia del Congreso, Presidente del Poder Judicial o Presidencia de la República es un tema de seguridad muy delicado. Entonces, si es tan delicado por la información que se tiene ahí, por los secretos de Estado que se tiene ahí, el rango de las personas que deberían requerir y autorizar y ordenar debería ser el mayor también. Por lo tanto, debería ser un fiscal supremo o un juez supremo. Es mi entender. Un fiscal ¿Y lo señala así específicamente la ley y el Código Penal? De hecho, por ejemplo, a un fiscal que tú denuncias no lo puede investigar un fiscal de su propio rango. Tienes que irte a un fiscal superior. Un fiscal superior. Entendiendo de que es un alto funcionario público al quien vas a allanar, el domicilio que vas a allanar es el de un alto funcionario público. Por más que Ahora, quieras... ¿eso es un tema sujeto a interpretación o lo dice textualmente la ley? Sujeto a interpretación. Ya, es sujeto a interpretación. Entonces es la interpretación de la defensa. Que de alguna manera lo que han hecho hoy en día es tratar de subsanar diciendo que van a abrir una investigación al presidente por este caso, ¿no? Porque si lo que tienen razón, si el ministerio, ellos apelan al allanamiento diciendo mi investidura no prohíbe de que ustedes ingresen a mi domicilio, lo que va a hacer el Ministerio Público en ese momento decir es tú no eres parte de este caso. Porque la investigada era la sobrina. Sí, pero estás allanando mi casa. Ya. Entonces, de alguna manera te Pero ha dado como domicilio legal Palacio de Gobierno, una casa en Cajamarca y otra de residencia en Chorrillos. Entonces, si la persona buscada da como domicilio... Y pongámonos en el caso de que yo tengo el aforo y que yo soy dentro de mi domicilio. Quieren detener a mi hija. ¿Pueden ingresar a mi domicilio? Si yo tengo el aforo, está en una habitación dentro de mi domicilio. Tendrías que hacerlo bajo la vía correspondiente. Tendrías que ir a un fiscal supremo y el juez supremo el que debería ordenar. Porque estoy dentro de mi casa y mi investidura me protege de esa manera. Ya. Indiferentemente que la medida sea para Pepito Pérez, que ya ha dicho que vive en mi casa. Correcto. Ya, ok. En ese lado creo que sí, pero indistintamente de que si alguien ha ingresado y la han ocultado y luego han hecho algún tipo de patraña para poder que se escape de otro lado y que no la vean, estás en encubrimiento, por más que tengas la inmunidad y que haya otro fiscal. Y esa es una arista, porque la otra es las declaraciones de Pacheco, que aspira a colaborador eficaz, que dice, el presidente designó a Beder Camacho para que me facilite evadir la justicia, pasar a la clandestinidad y mantenerme protegido mientras que duró este estado de clandestinidad, ¿no? O sea, y ahí también ves lo que es organización criminal. Necesité a otra persona para que el presidente le diga y lo ordene. Entonces, de alguna manera, hay una pirámide de jerarquía donde alguien ordena, alguien ejecuta, alguien obedece, entonces estás dentro de una organización. Eventualmente, si la fiscal encuentra indicios sólidos de la comisión de delitos en contra del presidente Pedro Castillo, que no necesariamente van a ser un video, un audio, un documento, pero por el cruce de todos los indicios y todos los testimonios que va recibiendo, no lo puede acusar, puede tomar otras medidas, nos ha dicho, pero adicionalmente puede ir al Congreso de la República y decir, señores, esto es lo que hay. Sí, claro que sí. Debiera ocurrir eso. Entonces. Podría ocurrir mediante un oficio, lo puede ser. Pero a lo que yo veo que el Ministerio Público podría hacer. Sí. Una medida de coerción como la prisión preventiva. Y se lo notifica al juez, el requerimiento, pero también se lo ocurre al Congreso. Y el Congreso, con todos los indicios que puede tener este requerimiento, podría plantear una vacancia por incapacidad moral. Con mucho menos se intentó vacar al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y con mucho menos también fue lo del presidente Vizcarra, que si bien es cierto, eran actos que a la opinión pública y al Congreso también de ese momento eran actos inmorales, me parece que estas investigaciones con esos indicios son mucho más.
Claro, mucho más graves. tienen mayor solidez y peso. Así es. Doctor Peña, muchas gracias por estar con nosotros esta Muchas gracias tarde. a ti por la invitación. Gracias.